Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, los invita a buscar del Dios y su palabra, y tendrás paz. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves 7 de la noche y los domingos 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Pudiésemos ser felices, para que usted y yo pudiésemos tener gozo, sabiduría y paz. Y dentro de eso viene la prosperidad. Porque la prosperidad no es tener mucho, la prosperidad es poder vivir bien con lo que se tiene, con lo que Dios le ha dado a uno, porque Él sabe qué es lo que yo necesito, cómo me conviene. Él quiere que mi corazón, Él quiere que mi alma pertenezca solamente a Él. Por lo tanto, Él sabe hasta dónde puede llevarme a mí. Él sabe hasta dónde puede llevarme a mí. Puede que de pronto en mi corazón yo tenga necesidades financieras, pero es Dios el que sabe hasta dónde puede llegar mi parte financiera. Él sabe si me puede dar más o me recorta, porque Él lo que anda buscando es que mi corazón, mi alma le pertenezca a Él. Amén. Vayámonos al Salmo 103, versículo 2, que fue el comienzo, versículos 6, 7, 8 y 9, que es el comienzo de toda esta charla de en Él, por Él, en Él y para Él. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Amén. Fíjense que Dios aquí nos está diciendo dos, o sea, no dos, sino toda una serie de gama de cosas que en la medida que usted aprenda a conocer, oigan bien, voy a hablarles de la sabiduría, del saber de Dios. En la medida que usted aprenda a discurrir en este caminar en Cristo Jesús, y este caminar en el poder del Espíritu de Dios, que es caminar en Dios. Caminar en Dios, nos empezamos a dar cuenta. Si, permítame, Manuelito, repita otra vez el versículo 7. Sí, se la bien palabra. duro, Manuelito. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Amén. Si nosotros miramos aquí, ¿qué le dice el Señor? ¿O qué dice el Señor en este versículo de este salmo? Dice, sus caminos, ¿qué? Notificó ¿a quién? Moisés. Ahora cambiémosle. Sus caminos notificó a nosotros, a usted, a mí. Es Dios quien me notifica a mí los caminos. Es Dios quien verdaderamente a mí me lleva en ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber. ¿En quién? En la sabiduría, en Dios. No en el humano, no en lo natural, no en este mundo, sino es en Dios. ¿Y quién me notifica a mí los caminos? Dios. Yo no puedo ir a que me notifiquen los caminos de Dios a aquella persona que está en el mundo, aquel científico, aquel sabio, entre comillas, para mí entender. Yo no puedo pedirle a ese sabio que me dé la sabiduría de Dios cuando él no la tiene. Cuando él no puede ni siquiera llegar a eso, porque eso lo dice la palabra de Dios, dice que mis caminos son más altos que tus caminos.
Entonces yo tengo que buscar aquel, o sea, tengo que buscar, así como para una persona que trabaja, si quiere subirse a un segundo piso, tiene que usar o unas escaleras, llámense de madera, llámense metálicas o llámense de pronto de concreto, ¿ve? Para poder subir al segundo piso. Nosotros, para poder subir como creyentes en Cristo Jesús y por el poder del Espíritu de Dios, tenemos que buscar ¿qué? El Espíritu de Dios. Por eso cada vez que nosotros vayamos a leer la palabra, tenemos que ir al Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él a nosotros nos, ¿qué? ¿Cómo es que dice la palabra, la cita? Mis caminos notifique. Entonces Él lo va a notificar. Puede que de pronto en la traducción no sea igual, puede que de pronto en la raíz hebrea sea diferente notificar, pero es así como Dios nos lleva a nosotros. Créanme, mis amados hermanos, yo no puedo caminar en el camino de Dios si no anhelo el camino de Dios. Yo me he dado cuenta en estos días, y durante este discurrir de tiempo que he estado descansando, en la medida que he estado ya acostado en la cama, o en la medida que he estado sentado en el comedor, o de pronto en la sala, sí, ha venido a mi mente muchas cosas, muchas preguntas, y han venido también muchas respuestas. Y en la medida que he tenido esas preguntas y esas respuestas, me he dado cuenta de que lo más lindo de todo y lo más grato de todo es poder estar en el camino de Dios, es poder conocerlo a Él. ¿Y saben qué? Y lo más bonito de Dios es que Él se notifica, Él nos enseña, Él quiere estar en nosotros, Él quiere pertenecer a nosotros. Él no puede pertenecer porque es muy grande, es muy inmenso, Él es inmensamente grande. Él es principio y fin de todas las cosas, pero Él, por medio de su Espíritu, por medio de Él mismo, Él se hace pequeño para poder entrar en nosotros y anidar en nuestro cuerpo, para que nosotros podamos ser templos de Dios, donde ¿qué? Donde mora el Espíritu de Dios. Y cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de eso, cuando nosotros empezamos a tener ese conocimiento, ese entendimiento y esa revelación, esa iluminación, ese poder ver las cosas, empezamos a darnos cuenta de que Él es el que hace la obra, no somos nosotros. Puede que usted se sienta 1 hora, 2 horas, 1 día, 2 días arrodillada, pero si usted no entrega su corazón, si usted no le entrega el corazón a Dios para que Él le indique, le notifique las cosas, usted, mi amado hermano, no va a hacer nada, no va a hacer nada. Y este es el milagro de Dios. Ese es el mayor milagro de Dios, mi amado hermano. Que usted empiece a darse cuenta de lo que es la verdad, lo que es la verdad. Porque yo le comentaba hoy a Miguel, y yo le decía a él, ¿sabe qué es la verdad? Y yo, ¿cuál es la suya? Le dije yo a él. Dijo, la que yo pienso, la que yo he sido educado. Sí, usted ha sido educado en la verdad, ¿cierto? Pero ¿la verdad de quién? La verdad de su mundo, la verdad de su papá, la verdad de su mamá, la verdad de sus hermanos, la verdad de su profesor. Y yo, cuando a usted lo invitan, cuando usted llega allá a la empresa, allá en Chile, y le dicen, tenemos un problema en la empresa, le dije, ¿usted qué es lo que hace? Usted espera a llegar a la empresa, allá a la obra, para poder empezar a pensar. No, usted cuando le dicen tenemos un problema, ya empieza usted a pensar y a buscar qué es la verdad que tiene usted con respecto a eso que tiene usted de problema. ¿Cuántas veces nosotros tenemos aflicciones? ¿Cuántas veces nosotros tenemos problemas? ¿Cuántas veces nosotros estamos en el desierto? ¿Y cuál es nuestra verdad? ¿Cuál es nuestra verdad? Pero cuando nosotros empezamos a buscar de alguien, como yo le decía a él, cuando nosotros empezamos a buscar de alguien que sabe, que es omnisciente, cuando empezamos a tener a alguien que es omnipresente, cuando empezamos a buscar a alguien que es todopoderoso, cuando empezamos a buscar a alguien que Él es el que abre mis compuertas, Él es el que me abre a mí la puerta, a pesar de que sea estrecha, Él la abre para que yo pueda caminar presto,
A pesar de todo, Él me da a mí un querer como un hacer. Y si usted lo mira, el querer, mi amado hermano, es en todo. Y el hacer es en todo. Cualquier cosa que usted piense, cualquier cosa que usted analice en su mente, ¿sí?, es un querer. Es un anhelo. Es una necesidad. Es una necesidad. Por eso Dios en su palabra dice que Él le dio ¿a quién? A Moisés. ¿Qué le dio? Eso, ese enfoque que Él tenía. Lo que hemos hablado, el enfoque. Pero fuera de que le dio el enfoque, como después más adelante vimos la dirección, el punto de diana hacia donde tiene que estar dirigida mi mente, mis pensamientos, todo mi ser, todo mi caminar. ¿Por qué? Porque mi alma es esa, mi alma es mente, pensamientos y voluntad. Y en la medida que yo tenga mi mente esté Cristo Jesús, o esté el Dios Todopoderoso, o esté la palabra, mis pensamientos van a estar en Cristo Jesús, van a ser lo de la palabra. Y en la medida que yo tenga esos pensamientos, mis sentimientos van a estar, ¿qué? Van a estar con la conciencia puesta en mis pensamientos y sentimientos. Y si mis pensamientos son buenos, mi conciencia es buena. Si mis pensamientos son malos, mi conciencia está mala. Entonces yo le decía, si usted se encuentra con una persona que viene y caminando y le pone la mano para que usted le dé algo, usted tiene, de acuerdo a su conciencia, de acuerdo a su forma de ser, usted va a justificar las cosas. Si usted no le da y camina usted 3 pasos y dice, ¿por qué no le di yo a él? Si su conciencia es buena, dice, ¿por qué no le di yo a él? ¿Por qué no saqué 1,000 pesos, 2,000 pesos si yo me gano 15 millones? Porque él se gana más, o sea, él se gana casi el doble. Y ¿por qué no le di yo, si me gano 15 millones de pesos, por qué no le di 5,000? A mí, ¿qué me cuestan 5,000 sacarlos de mi bolsillo para entregárselos? ¿Y por qué no le los entregué? Entonces empieza el cargo de conciencia. ¿Sí me entendieron ahí? El Espíritu de Dios, o el Espíritu. Si usted, su conciencia es mala, ¿qué dice? Ah, no, pues que si se lo doy, va y se pone a fumar, me mete marihuana, ¿cierto? Entonces uno empieza a justificar de acuerdo a cómo esté la ubicación que uno tenga. ¿Sí me entendieron? El enfoque, su dirección, mi amado hermano. ¿Cómo está su dirección? ¿Cómo está su enfoque? Yo pienso y creo que todos tenemos un enfoque en Cristo Jesús, porque todos estamos aquí llamados por Él. ¿Sí? Él a nosotros nos trajo para que nosotros recibamos cada día más y más el conocimiento y el entendimiento. Yo he entendido eso cuando el Señor me ha colocado que yo venga y hable en un devocional, o cuando de pronto me dice, vaya predique, cuando de pronto me dice, alabe al Señor, alábame. Yo voy y digo, Señor, ¿qué quiere que le ponga? No soy yo, es Él el que me dice a mí las cosas. ¿Para qué? Para yo poder vivir de qué? De gloria en gloria. O sea, poder yo vivir satisfecho de lo que tengo. Óigame bien, satisfecho de lo que tengo según Él. Usted puede tener 3 casas, ¿sí? De pronto recibe el arriendo de las 3 casas. Y ese arriendo de las 3 casas se le van a usted en una enfermedad. Una sola cirugía le puede costar a usted, póngale 30 millones de pesos, 50 millones de pesos. Y las 3 casas le producen nada más, póngale 1.500.000. ¿Cuántos meses tiene que invertir de sus arriendos de sus 3 casas? Y solamente puede disfrutar de un espacio de 2x2. Póngale 4x4. O necesita un espacio mayor para poder dormir. Un espacio de 50 por 50 centímetros para poder sentarse. ¿Ustedes ahí están sentados? ¿Cuánto espacio necesitan? Van al baño y ¿cuánto espacio necesitan en el baño? ¿Será que necesitan casas grandes? ¿Será que necesitan de pronto 400 metros cuadrados de construcción? ¿Será que necesitan 3 fincas, 4 fincas? No es cierto. 5 vacas lecheras para que le produzcan leche todos los días, 20 litros. ¿Será que se puede tomar usted 1 litro en el día? A veces no sabemos lo que tenemos porque no hemos aprendido, ¿sí?, a tener el conocimiento y la sabiduría
el vislumbre de la gloria que tenemos. Mis amados hermanos, ustedes tienen mucho en el cielo. Ustedes tienen un tesoro que ustedes, espero que con el favor de Dios, ustedes lo logren entender. Lo logren saber cuánto valen ustedes para Dios. Puede que de pronto no valgan para el mundo. Porque yo cuando viajando a Punta Cana, sí, el año pasado, hace 2 años o 3, ¿sí? Y llegó alguien y me empujó. Yo dije, wow. ¿Ven? Y si usted voy a Málaga y alguien me va a empujar, dice, no me empuje porque ahorita empuja al doctor. Entonces fíjense que ya las cosas son diferentes. Pero sí vi que me atendieron muy bien las personas que estaban con nosotros, o sea, las personas que nos servían a nosotros. Vi a un señor que llegaba y me decía, aquí le tengo el pescado mejor, y me daba la mejor porción de pescado. Yo decía, wow, ¿y esto quién es? ¿Quién hace eso? Díganme. Dios, solamente Dios. Cuando yo empecé a ver la magnificencia de él ahí, dije yo, wow, Señor, te agradezco mucho, y empecé a alabar y a honrar al Señor. ¿Por qué? Porque empecé a verlo en las cosas que él hacía. Si yo no hubiese tenido ese conocimiento y no lo hubiese visto así, ¿qué hubiese pasado? Me ha dado lo mismo, ¿cierto? Y él estaba bendiciéndome siempre. Él siempre ha estado bendiciéndome todo el tiempo en mi vida, desde que nací hasta este momento, y después, quién sabe hasta cuándo. Pues hasta ahora le pedí 120 años. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Y puede que me dé cuánto más. Ahorita estaba oyendo un comentario de un biólogo que ha trabajado con ancianos por encima de los 100 años, que ha estado con ellos, que ha estado estudiándolos durante 5, 10, 15 años, ahorita lleva como unos 20 y pico, o 40 años, o 30 o algo así, estudiando lo que es la parte de la senectud, o sea, la vejez. Y él decía que la vejez con el ayuno, o sea, se había dado cuenta de que entre menos carnes rojas comiera, pensaba él mejor. ¿Por qué? Porque entonces habían más viejitos. Y le preguntaba a un viejito y le dijo, ¿usted qué? No, yo como carne todos los días. Y ya tenía 110 años y decía, wow, ¿y esto qué pasó? Llegaba otro y le preguntaba, ¿usted qué? No, yo carne. Hace mucho que ni siquiera la abuela. Puras verduras. Y decía, entonces ahora verduras. Entonces hagamos un libro sobre verduras. Hagamos otro libro sobre carnes. ¿Y ahorita en qué está? Ahorita está en ayuno. Que si hacemos ayuno escalonado. Listo. Intermitente. Entonces con eso tiene más. Entonces yo le preguntaba al Señor, dije yo, y si este joven, o sea, oiga, si este hace 50 años, que tenía apenas 30, hubiese empezado a coger toda la gente de esos mismos tiempos, ellos hubiese cogido un grupo de 1000, otro de 1000, ¿hubiese podido hacerlo? Creo que no, ¿cierto? Porque a lo mejor de pronto no tendría la capacidad para poder coger 50 grupos de 1000 y ponerlos a todos a comer, a unos a comer pescado, a otros a comer carne, a otros a comer verduras, a otros a comer pescado con carne, a otros a comer verdura con carne. ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron hasta ahí? O sea, ese conocimiento, ese entendimiento y ese saber de él, ¿en qué va? En lo que está mirando, en lo que está viendo, en lo que está haciendo. Y si nosotros tenemos a Dios, que todo lo sabe, que Él nos creó, nos formó, Él sabe cuánto pesa mi átomo, Él sabe cuántos milímetros, nanomilímetros, nanos, tiene mi átomo, y sabe cómo gira mi átomo y a qué velocidad tiene que girar. Si ustedes oyeron hace poco unas noticias en las cuales la Tierra está en la parte más lejos del Sol y por eso tenemos más frío, ¿o no se han dado cuenta de que las mañanas son más frías? ¿Cierto que sí? Y en la medida que va dando la vuelta y va llegando nuevamente al círculo cerquita al Sol, en ese momento, ¿por qué? Porque es una hélice, mi amado hermano. Y es así como nosotros, o sea, no sé, yo he aprendido a querer estar con Él. ¿Por qué razón? Porque Él me ha enseñado cómo es Él. Él me ha enseñado cómo es Él. Y yo quiero que ustedes también aprendan a saber cómo es Él. ¿Cómo es Él? Ahorita estaba mirando
Por eso les traje el Salmo, porque estaba mirando por qué empezamos el tema de por Él, en Él y para Él. ¿Por qué Dios me trajo a mí ese tema? Y verdaderamente Dios quiere que nosotros aprendamos a dejar todo esto que supuestamente es bonito, es hermoso, es precioso, no le quito nada. Dígame si no es hermoso estar en una reunión junto con unos amigos, junto con todos, y dígame si de pronto no es fuerte el que yo le diga a mis amigos, no, yo no oigo canciones rancheras, tengo que oír canciones religiosas, canciones cristianas, y ellos no están acostumbrados a eso. Dígame la pelea que tengo con ellos, el problema que tengo con mis amistades, y a mí la palabra me lleva a que yo tengo que empezar a mirar cómo camino. Oigan, miren cómo los respeto yo a ellos para que ellos también me respeten a mí. ¿Cómo me comporto yo con ellos para que ellos también se comporten conmigo? Y en la medida que yo aprendo, en la medida que yo empiezo a entender este mensaje que trae Dios en este pequeño libro, que puede que de pronto sea más grande que otros, porque tienen mucha palabra. Oigan, miren, tienen mucha palabra. Hemos leído Biblias, la Biblia de Holman, la Biblia de Dake. ¿Cuál se llamaba la que leíamos cuando íbamos a la emisora esta de primavera? Scofield. Y si usted se da cuenta, mi amado hermano, usted a la parte de abajo tiene usted unos comentarios, pero son comentarios pequeños. Yo le comentaba a la pastora, yo le decía, pastora, cuando empecemos a sacar sus comentarios y a leer todos sus comentarios y a traerlos, y empezamos a darnos cuenta, ¡wow! ¡Qué bonito! ¿Sí? Y vengamos a predicar y le digamos, bueno, hermanos, entonces, según lo que decía la pastora Elsa, es lo mismo que le está pasando a los evangélicos, a los pentecostales y a toda esa gente. Esta mañana empezaba a mirar y había una cosa que se llamaba el arrianismo. ¿Qué pasó? Ese filósofo que fue teólogo y tal cosa, y empezó a establecer una serie de parámetros. Entonces él estableció una filosofía, una doctrina. Entonces yo decía, claro, si algunos dicen, venga para la escuela, si a esto le ponemos escuela doctrinaria, Jesucristo el verdadero camino, todo el mundo va a decir, ¿a dónde va usted? Para la escuela Jesucristo el verdadero camino. Y aquí nosotros no queremos enseñarles a ustedes una forma de nosotros pensar, sino les estamos enseñando a ustedes a que ustedes caminen en el Espíritu de Dios, en la palabra de Dios. Que ustedes puedan, que cuando ustedes oigan esta palabra, esta enseñanza, ustedes vayan a su casa, lleven los apuntes y digan, bueno, yo quiero saber esto, quiero conocer esta cita bíblica, ¿por qué la dijeron? ¿En qué forma viene la cita bíblica? Y gracias a Dios, ustedes tienen dos enseñanzas, mis amados hermanos. Tienen dos, como digo yo, como dos profundizaciones. Profundicemos con la broca, hagamos un hueco, ¿cierto? Y metámoslos con la broca delgadita y después le metemos la broca grande para que pueda abrir más el hueco. Y es así como nosotros, o sea, yo a ustedes les vengo enseñando de una cosa como tan sencilla, y la pastora les enseña a ustedes de una cosa más profunda en cuanto a la raíz. Porque la raíz es cierto, es la raíz de las cosas. Oigan, de pronto en un momento dado, mucha gente de los que nos oigan de pronto van a decir, pero ¿cómo es posible que este Señor diga eso? Cuando yo empecé a preguntarle al Señor por qué dice que no podemos quitarle ni un punto ni una coma a la palabra, yo le decía, ¿cómo? Si a veces la misma palabra viene toda pegadita, si ustedes lo miran en el antiguo, en la forma antigua, como se escribía antiguamente, no habían comas ni puntos, era todo seguido. Y empecé yo a mirar el hebreo y empecé a darme cuenta de que en el hebreo hay unas consonantes y hay unas vocales. Y yo les pregunto, ¿cómo son las vocales en el hebreo? Un punto, ¿qué es? A, ¿cierto? Debajo, 2 puntos son, ¿qué? E, ¿sí? 3 puntos son U, y se va encima, o debajo, ¿sí? Tienen otra connotación diferente, luego tienen otra escritura diferente, o sea, tienen otra significación diferente, y es lo que yo decía, wow, es esto. Si yo le quito la agio, ¿cómo se llama?
Ayo, o sea, la comita. Ayo, ¿sí? Significa otra cosa diferente, ¿no? Si usted va y mira mundo, porque la pastora me dijo, hablemos del mundo, yo decía, wow, mundo. ¿Listo? Y me puse a mirar, mundo tiene como 3000 cosas, ahí 3000 citas bíblicas. Y yo decía, wow, ¿de dónde cojo? Entonces yo voy a coger por cada texto bíblico. Voy a coger lo que dice mundo en Génesis, lo que dice mundo en Éxodo, lo que dice mundo en tal cosa. Y resulta que yo voy a buscar Génesis, mundo en Génesis, y no existe. No lo veo, no lo encuentro la cita bíblica en Génesis. Me decía, wow, y entonces, pero voy y busco tierra, y sí me encuentro en Génesis. Y empiezo a decir, ¿qué pasó acá? Porque en el principio, ¿qué hizo Dios? Amén. Los cielos y la tierra, ¿cierto? Amén. Oígame bien, Él no dijo los cielos y las tierras, los cielos y la tierra. Y si usted va más adelante, ¿qué le dijo a la tierra? Produzca. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya hierba sobre. Ahí no está diciendo el mundo. Pero yo decía, wow, Señor, definitivamente uno no sabe nada. Y vienen así esas cosas, mis amados hermanos. Bueno, pero entremos al tema ahora sí. Veníamos hablando la vez pasada, sí, de un resumen que yo les había comentado, en donde les hablaba sobre la parte de qué era, cuando yo hablaba sobre la parte de caminamos en Cristo Jesús, yo les comenté a ustedes antes de y después de. ¿Recuerdan? Entonces yo ahora les comento, les digo, ¿en qué bus o en qué tren está usted montado? ¿Quién conduce ese tren? ¿Quién conduce ese bus? Porque si usted aún sigue montado, ¿sí?, en el bus del mundo que lo conduce, ¿sí?, Satanás, y lo conduce la carne, en ese momento empezamos a darnos cuenta de que no hemos hecho nada, o sea, no nos hemos montado en el correcto. Entonces yo preguntaba, yo decía, Señor, la palabra dice que salvos, luego todos salvos. ¿Cómo es que dice Claudia? Entonces resulta que después empecé yo a buscar y empecé a darme cuenta de que usted, mi amado hermano, si usted no está caminando en el camino del Señor, si usted no está dentro del camino de Dios, si usted no ha recibido el poder del Espíritu de Dios, o sea, las arras de Dios, usted no ha llegado a estar en el camino de Dios. Estará en su conocimiento, estará en su saber. ¿Cuántos predicadores hablan de eso? ¿Cuántos predicadores están convencidos de que ellos son salvos? Y la palabra de Dios dice que estaba en la fiesta así, y de pronto apareció uno y le dijo el Señor, yo he hablado siempre de ti. Mis amados hermanos, Dios siempre ha buscado que nos demos cuenta de que su amor, su misericordia y su gracia y la voluntad de Él es para que nosotros vivamos en relación con Él, en armonía con Dios. Cuando les hablaba de caminando en Cristo Jesús, les hablé de una armonía que existía entre el Padre y el Hijo, y que esa armonía que existía entre el Padre y el Hijo hacía que cada día más el Hijo, que estaba cerca al Padre, el Padre le enseñaba cosas y el Hijo aprendía lo que le enseñaba y vivían en una común unión, de forma tal que ya casi ni siquiera el Padre le decía al Hijo, sino que el Hijo ya sabía lo que estaba pensando el Padre y estaba caminando de acuerdo al Padre. ¿Usted no ha visto que de pronto muchos niños caminan de acuerdo a como caminan sus papás? Andan igual que el taita. Si el taita cojea, él también cojea. ¿Y por qué mi hijo cojea? Lo llevan donde el médico para que no, está bien, las extremidades están... No, que el chino está viendo y está asumiendo roles que son roles de hijo. Entonces, ¿qué pasa con esta relación entre Dios y nosotros? O sea, Dios y el pueblo de Israel. ¿Sí? Porque Él tiene una relación de armonía que tenemos que tener nosotros, tanto con Él, con Dios, como con nuestros hermanos. Por eso, Dios, ¿qué dice en la primera parte? En Éxodo capítulo 20, versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto,
Amén. de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. Bueno, parémonos aquí nada más. ¿Y qué es lo que hace Dios? Dice Dios, no tendrás dioses ajenos. Pero Él ha formado en nosotros, mis amados hermanos, un cuerpo, y ese cuerpo tiene necesidad de algo. Ese cuerpo necesita que usted le dé agua. Ese cuerpo necesita que usted lo alimente. Ese cuerpo necesita que usted le dé una serie de elementos para que ese cuerpo pueda mantenerse como tal, como cuerpo. Pueda tener una fuerza, una energía para realizar determinado tipo de funciones que son las que usted hace, mi amado hermano, de acuerdo a sus talentos. Óigame bien, de acuerdo a sus talentos. Si su talento nada más llegó a trabajar en un campo, pues lógicamente usted va a trabajar en el campo. Entonces, ¿qué sucede? Dios le da a usted una inteligencia que se llama la inteligencia que hablaba Cristian, de las 12 a 18 inteligencias que hay, que ya hay. Anteriormente, cuando yo empecé a estudiar medicina, solamente hablábamos nada más de 3 inteligencias. ¿Ve? Y es así como Dios entonces empieza a darnos a nosotros ese amor, ¿sí? Esa relación con Él, así como Él me dice que yo tengo una necesidad, esa necesidad tiene un control, mi amado hermano. ¿Para qué? Para que ese control me dé a mí una satisfacción. Esa satisfacción que me da a mí, esa necesidad que Dios ha colocado, que Dios ha permitido que mi cuerpo la tenga, ¿para qué? Para que yo pueda ser cuerpo, para que yo pueda caminar, para que yo pueda hacer ejercicios, para que yo pueda levantar bultos, para que yo pueda hacer cosas. Esa misma necesidad hace que me lleve a mí a una satisfacción. En la medida que yo tengo esa satisfacción y tenga el control estricto de eso, es algo que me permite a mí tener calidad de vida. Por eso no tengo enfermedades. Por eso no sufro determinadas cosas. Por eso Dios me dice a mí, tome líquidos. ¿Para qué? Para que yo de pronto al tomar líquidos, en ese momento aumente mi diuresis. Al aumentar mi diuresis no tenga cálculos ni forme cálculos a nivel de los riñones. ¿Sí me entendieron? Entonces esté limpiando mi parte urinaria para que entonces yo saque eso. Entonces tengo que tomar líquidos, tengo que tomarme de 2 a 3 litros de agua diarios. Pero si no los hago, listo, ahí estamos, perdemos, mi amado hermano, porque no tenemos ese control. Oigan bien, lo hemos perdido. Dios también le coloca a usted un control en su forma de comer. Le coloca un control a usted porque le ha dado a usted unas cosas que se llaman órganos de los sentidos. Y así como le dio un olfato, también le dio un gusto. Y en la medida que usted huele, también siente satisfacción y también come. Si usted de pronto, como le pasó a mi nieta ayer, ¿sí?, la llevaron a dar un paseo y resulta que llegó toda mareada y entonces querían que comiera. Y dijo, no, es que no tengo ganas de comer. ¿Pero por qué no? ¿Por qué? Porque estaba mareada. O sea, su mente no estaba en ese momento en el reposo que tiene que estar para poder alimentarse bien. Y es así como nosotros muchas veces, mis amados hermanos, sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿sí?, cometemos errores. Por eso la palabra dice clarito, dice que todos somos pecadores, que no hay ni uno. Oiga bien, no hay ni uno. Y empiezo yo a darme cuenta de todas esas cosas, digo, Señor, claro, mire, aquí está esto, aquí está esto. Si lo miro desde el punto de vista del mundo, de lo natural, ¿sí?, o si lo miro desde el punto de vista de lo espiritual, porque eso es lo que tenemos que ver. Óigame bien, sí, tenemos que analizarlo desde el punto de vista de lo natural del mundo. ¿Por qué? Porque es que el enemigo ha permitido o ha hecho que las cosas buenas de Dios, la creación de Dios, o sea, la tierra que Dios hizo en Génesis 1, lo que Dios hizo en Génesis 2, sí, el enemigo me lo volteó completamente. Y yo no puedo, mi amado hermano, yo no puedo decirle a este cuerpo, oye, deja de pedir lo que está pidiendo, porque es que acabo de convertirme al Señor, entonces usted me está pidiendo algo que yo ayer le estaba dando, pero que hoy no quiero darle porque estoy con el Señor. ¿Será que mi cuerpo es capaz de resistir eso? ¿Será que yo soy capaz de resistirlo? Entonces viene un proceso en el cual tengo que estar en quieto. Por eso me dice,
Por eso yo les empecé a hablar a ustedes del enfoque. Les empecé a hablar de una cosa que se llama, ¿sí?, identificándome en quién. Entonces, en la medida que yo empiece a tomar posición y posesión de quién soy en Cristo Jesús, en esa medida este cuerpo que está dominado y está poseído, oígame bien, poseído por el enemigo, por el mundo y la carne, es cuando yo empiezo a tener esa batalla, pero esa batalla no la hago yo, porque es que yo no puedo luchar contra el enemigo que es espíritu, ¿sí?, porque yo soy carne y sangre. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Un arma que se llama el arma espiritual. Tengo que empezar a trabajar en el espíritu. ¿Y cuál es el espíritu? Caminemos en Cristo Jesús y en el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Dios para nosotros tiene muchas bendiciones, mis amados hermanos. Todo, todo, todo. No hay nada que no exista en el mundo que no sea porque Dios lo hizo para ti. Óigame bien, para ti. Yo tampoco me quedo por fuera, para mí también. Entonces es así como Dios quiere que usted, mi amado hermano, óigame bien, aprenda. Óigame bien, aprenda. Por eso mi oración fue que Él a nosotros nos enseñe, nos amplíe las estacas para poder entender más en Él. Yo oía la prédica, yo oía la charla de la hermana Amparo y decía, wow, Señor, cómo eres de lindo, precioso, hermoso, porque es que yo lo llevo, a mí me pasa como me pasa a la pastora, ¿cierto? Que de pronto oye una palabra y ahí se queda, ¿cierto? Y después me dice, bueno, ¿qué? ¿Y usted qué hablaba? Y usted no oyó el resto, no, porque es que yo me concentré, claro, ella empieza ahí a buscar la raíz hebrea de tal cosa, ¿cierto? ¿Ven? Y yo llegaba y yo oía la prédica y yo decía, wow, Señor, lindo, precioso. Mire cómo estamos en este caminar. Cuando nosotros empezamos a darnos cuenta de que Dios a nosotros nos trae, nos enseña y Él quiere que nosotros sepamos, oiga bien, sepamos lo que tiene la manzana y la podamos disfrutar en todo. Yo creo que eso es bonito, ¿cierto? Hay mucha gente que no sabe lo que tiene la manzana y sabe qué hace, la corta y se la masca y se la come en un segundo, cuando puede disfrutarla. ¿Cuántas veces vamos a comernos un helado y el helado lo pasamos en 3 pataditas, ¿cierto? ¿Qué hace el niño? El niño. Y de pronto, ¿y qué hace otro que de pronto haya en el helado ese helado? Llega y, ¡ah, qué rico! Y se sienta, ¡ay, mire! Y me sabe a... ¿Será que esto se da de guanábano o será que no? No, tranquilo. Y es así como, mi amado hermano, usted se deleita en las cosas cuando usted aprende a conocerlo. Yo me deleitaba operando. Oigan bien, para mí era un deleite operando. Yo no trabajaba, yo laboraba, yo soñaba, yo anhelaba estar al día siguiente allá cortando. Mucha gente llega y dice, uy, cortar, no, claro, pero yo no. ¿Por qué? Porque era algo que nacía dentro de mí. Cuando empecé a conocer del Señor, yo lo único que le dije a Dios, le dije, Señor, yo quiero ser como soy, como especialista en tal rama de la medicina. Quiero ser así en el campo espiritual, en tu conocimiento y tu palabra. Y me deleito. O dígame si no se deleitó, Amparito, leyendo una cita bíblica y sabiendo lo que la cita bíblica le traía a su conocimiento, entendimiento y sabiduría. Dígame, Manolito, si no es así. Dígame, Ana, dígame, Claudia, dígame, Gloria Amparo, dígame, Leticia, dígame cualquiera de los que estamos aquí, si no nos deleitamos con una cita bíblica. Nada. Y yo les digo a ustedes que yo puedo tomar una cita bíblica y les puedo traer a ustedes, si quieren un día esto se los compruebo, 3 horas hablando de la palabra. Ahí fue cuando yo entendí que hay una parte de la palabra donde dice que se podrán gastar años y años hablando de esto, ¿sí? Y no se podrá escribir tanto, ¿ve? Porque seguirá uno vagando y vagando, bogando, no vagando, sino bogando, van adentro, porque cada día se da uno cuenta de más cosas, de que Dios le trae a usted más cosas. ¿Para qué?
para que usted pueda, y en la medida que usted degusta, mi amado hermano, en esa medida sus huesos, en la medida que mi nieto degusta de la leche que la mamá le da con amor, ¿sí? En esa medida ese cuerpecito crece armónicamente, íntegramente. Y van y le toman las medidas, porque él no le dice, venga para acá, le medimos el hígado, no, van y le toman las medidas y dice, uy, creció 4 centímetros en 15 días, wow. Y empieza usted a verlo cómo está de cachetón y cómo las arrugas empiezan a desaparecer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es Dios quien actúa sobre cada uno de nosotros. Óigame bien, estoy hablándole de Dios quien actúa sobre cada uno de nosotros íntegramente, armoniosamente. Pero nosotros no nos damos cuenta de eso. ¿Por qué? Porque no hemos estado, o no lo conocemos, o no nos dejamos que Él nos enseñe, porque Él es el que a mí me ha enseñado. Él es el que nos ha enseñado a nosotros. No es nadie más. Y lo digo porque este mundo se acaba. Así como ayer pude ser yo tal cosa, hoy día no puedo ser. Y se lo digo por experiencia propia. Conocí a un señor, un profesional que era muy excelente, que era magnífico, ¿sí? Y tuvo un accidente cerebrovascular y quedó parapléjico. Y no podía casi hablar. Se le escurrían las babas por la boca. Dígame usted, ¿dónde está ese conocimiento? ¿Dónde está ese saber de ese señor? Se perdió, ¿cierto? Si nosotros vamos a ver, no, pero es que estaba hablando en el mundo, ¿sí? Ahora vamos a la palabra. ¿Qué le pasó al rey en Daniel? No duró 7 años comiendo hierba, viviendo entre los animales, pensando como los animales, andando como los animales. ¿Y qué pasó después? ¿Qué hizo Dios? No lo trajo otra vez y lo recuperó 100%. No le volvió otra vez a dar el reino. Tenemos que empezar a ver lo que tenemos. Eso bonito y precioso que cada uno de nosotros tenemos, que es el Dios creador, el Dios omnisciente. Fuera de eso, mis amados hermanos, nosotros tenemos, en la medida que nosotros aprendemos a conocer, en la medida que usted aprende a ser esa persona, ese conocedor, ese empresario, en esa medida usted aprende a ser una persona responsable. Y esa responsabilidad que Dios te trae a ti, esa responsabilidad que Dios te da a ti, es cuando tú empiezas verdaderamente a darte cuenta, ¿sí?, de que eres conforme a quién. Vámonos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque los que antes conoció también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Entonces nosotros, si miramos esto, nosotros fuimos hechos conforme a quién, a la imagen de quién, de su Hijo. ¿Y su Hijo quién es? Dios. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, mi amado hermano, si usted es conforme a Cristo Jesús, dígame si usted no va a tener todas las bendiciones, porque usted es coheredero en Cristo Jesús, con Cristo Jesús. Entonces, por eso es cuando nosotros hablamos en Él. Cuando yo estoy en Él, yo analizo, yo traigo la matriz DOFA a mi vida, y esa matriz DOFA trato de que sea agradable a Él. Y Él me enseña a mí qué tengo que hacer para poder yo dominar mis debilidades, ¿sí?, refrenar mis, ¿sí?, fortalezas, y conocer, ¿sí?, las amenazas que vienen de quién, del mundo, de la carne y del enemigo, para poder caminar en Él con tranquilidad. Pero es Él el que a mí me da todo el conocimiento. Si yo no leo la palabra, si yo no busco conocer de ella, si yo no le pido al Espíritu de Dios, ¿cómo voy a tener esto? Si usted no va a la universidad, o sea, perdóneme, si usted no tiene que ir al colegio, ¿sí?, y tiene que ir a aprender de pronto cálculo, y si usted no va, dígame usted cómo va a aprender cálculo. Luego va a salir siempre, ¿qué? Reprobado, ¿cierto? Entonces tenemos que eso. Metámonos en esto. Comamos de esto todos los días. Así como cuando usted llega y dice, uy, tengo como debilidad, a mí me pasa así.
¿Yo qué hago? Pues yo inmediatamente voy y me busco un pedazo de pan, le echo un pedacito de queso, ¿sí? Le echo, ¿sí?, mantequilla, ¿sí?, y me busco un juguito o una gaseosa, ¿sí?, y como. Y a los 3 minutos tengo otra vez fortaleza. Entonces, esto es para estar todos los días. Si nosotros vemos en la palabra, ¿qué hizo Dios cuando Moisés llevó al pueblo por el desierto? ¿Será que el maná se lo entregó a las 12 del día? ¿A las 5 de la tarde? ¿Qué dice? Que el pueblo se levantaba temprano ¿a qué? ¿A buscar de qué? Del maná. ¿Será que el maná tengo que yo comerme 5 capítulos ahorita sí y mañana no? ¿Qué hacía Dios con el pueblo? ¿Qué le dijo? ¿Pero qué les enseñó a tener qué? Control, calidad de vida, forma de recibir la palabra, forma de recibir el alimento en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso me trae a mí ¿qué? Satisfacción. Si usted, mi amado hermano, no está satisfecha en Cristo Jesús, usted es fácil de llevarse para otro lado, para otro lugar. Cuando usted está satisfecha con lo que recibe aquí en la casa de Dios, usted viene a la casa de Dios, porque va a otro lado y no recibe el conocimiento y usted se da cuenta y dice, uy, no, aquí no enseñan como en aquel lado. Y es cuando usted empieza otra vez a buscar, a venir. Muchas veces por orgullo no lo hacemos y perdemos, porque siempre vamos a perder en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? En esa forma Dios a usted me le está enseñando, me le está dando ese conocimiento, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nosotros seamos conformes ¿a quién? A la imagen en Dios, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, ¿cierto? Predestinados para, ¿sí?, con un amor, con un corazón bueno, como les enseñé yo. Perdónenme que le haya mandado 14 audios, pero quería enseñarles a ustedes lo que es un corazón bueno, un corazón agradable a Dios, amén, una buena conciencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un espíritu, sea espíritu malo o sea espíritu bueno, pero tenemos una conciencia en este momento buena. ¿Por qué? Porque caminamos con el Espíritu de Dios y todo en Él, según la palabra, nos dice que Él es verdad, ¿cierto? Porque eso lo dijo Jesús, que es la misma palabra, le dijo a los discípulos, es necesario que me vaya para que venga ¿quién? El que les va a enseñar de qué, de juicio, justicia, ¿sí?, y pecado, ¿cierto? ¿Ve? Y lo llevará a la verdad, y la verdad ¿qué me hará a mí? Libre. Claro, yo me daba cuenta, yo decía, pero ¿en qué soy libre? Claro, libre de una serie de conceptos que no son. ¿Cuántas veces cogemos un celular y empezamos a leer y un poco de cosas y usted, no, que usted no puede comer guanábana porque la guanábana es mala? ¿Y cómo así? Si yo he comido guanábana toda la vida y hasta ahora estoy bien, pero ahí le dice que no, que es mala porque le va a dar tal cosa. Eso es el mundo, eso es ese concepto y ese conocimiento que nosotros tenemos que empezar ¿a qué? A renovar. Y ese renuevo que me trae, ese renuevo me trae a mí regeneración. Estoy hablando de dos partes diferentes. Renovar es en el espíritu, ¿cierto? Y regenerar es en el cuerpo. Y es así como Dios verdaderamente me trae a mí esa parte. Pero eso que me lleva a mí a hacer, eso me lleva a mí a que yo, en ese momento, mi fe, o sea, mi concepto de Dios, mi concepto, mi forma de pensar en Dios, mi concepto, ¿sí?, se vuelva Él, en Él. Ya no es en mí, sino en Él. ¿Sí? Porque usted puede caminar en usted, mi amado. Pero la palabra de Dios me enseña a mí a que yo debo caminar en Él. Ya no es lo que yo he aprendido, sino es buscar de Él. Buscar de Él. Por eso tenemos que orar. Por eso cuando ustedes oyen que yo les mando un mensaje, yo les mando un mensaje, pero un mensaje que encierra, ¿sí?, que todo está puesto en Él. Por eso les digo a veces, explíqueme qué es lo que tiene para yo poderle pedir al Señor de acuerdo a Él, lo que Él tiene en su creación. ¿Ven? Porque tenemos que saber pedir ¿cómo? Amén. Perfecto, muy bien. ¿Listo? Entonces,
Vayámonos a 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5. El propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Amén. ¿Sí entendieron tres cosas que le dice Pablo a Timoteo? Porque el propósito que tenemos aquí nosotros es ¿de qué? ¿De qué? Es el amor nacido. De un amor que es puro, un corazón puro, una conciencia buena. Y es así como Dios entonces, 1 de Timoteo 1, versículo 6. Y por eso entonces tenemos que, mi amado hermano, tenemos que confiar en quién. ¿Confiar en quién? En Dios, ¿cierto? ¿Creer en quién? En Dios. Entonces yo miraba mis apuntes y yo les decía, bueno, Señor, entonces ahora sí, claro, tenemos que tener un enfoque. ¿En quién? En Dios. Tenemos que tener una dirección en quién. En Dios. ¿Quién nos dirige a nosotros? Dios. ¿Sí? ¿Quién es el que conduce este tren? Dios. ¿A qué velocidad lo conduce? A altas velocidades. Por eso si yo me demoro un día, ese día siguiente ya no me va a servir. ¿Ve? Por eso el maná tenía que ser recogido todos los días. Y por eso el fin de semana Dios a ustedes les da doble bendición. Bienaventurados. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los mansos. Entonces, mi amado hermano, de esa forma usted recibe la doble bendición de Dios, que es la que le trae Dios cuando usted viene acá. ¿Por qué? Porque usted tiene una bendición allá. En su templo, mi amado hermano, allá usted, gracias Amparito por lo del templo y por lo de la parte del altar, en su templo, usted allá tiene usted un altar. Óigame bien, allá lo tiene usted ese altar. ¿Sí? Y aquí tiene usted otro. Pero el de acá es un altar para todos unánime juntos, porque es necesario que todos estemos juntos. Es necesario que usted me enseñe a mí como yo a usted le enseño. Es necesario que usted me indique a mí cómo camina usted, porque en la forma como usted camina de pronto me trae a mí una revelación para yo no caminar así. ¿Cuántas veces he oído devocionales que la hermana dice, es que el Señor me mostró esto? Y digo yo, wow, a mí también me lo mostró. Yo no se lo estoy diciendo por el celular, ¿cierto? Pero yo estoy sintiéndolo y estoy vivificando ese proceso. Y es así como Dios quiere que nosotros, mis amados hermanos, esa relación con Dios, que vengamos a Él este día, es importante. ¿Por qué? Porque si Dios lo coloca, mi amado hermano, si Dios coloca algo, es para que usted aprenda algo más. Porque óigame bien, Él no anda buscando que usted sufra. Él no anda buscando que usted no aprenda. Él quiere que usted todo lo tenga. Todo. Él es un padre, perdóname, Él es una madre. ¿Sí? Óigame bien, no estoy confundiendo el sexo de Dios, porque Dios es espíritu. ¿Sí me entendieron? Pero es que actúa como una madre cuando le da de comer a su chiquito. Cuando le da de comer a su criatura que van a hacer. Mi hija le ha tocado comer queso y no comía queso. Le ha tocado comerse el huevo completo y antes no lo comía. ¿Por qué? Porque es el alimento para el niño. Dígame bien, ¿cuántas veces Dios le ha tocado hacer cosas con nosotros para que nosotros podamos estar con Él? ¿Cuántas veces Dios quiere que usted, cuando usted es salvo, usted va a ser salvo? Porque si usted entra en el camino de la salvación de Dios, si usted ya coge esa ruta, usted coge ese tren de alta velocidad, Dios no va a permitir que usted se baje ese tren de alta velocidad. No lo va a permitir. ¿Ve? Porque usted va a seguir en eso, pero si usted es salvo, mi amado hermano. Eso es lo que pasa, es que no hemos llegado a ese punto donde hemos empezado a vislumbrar esa gloria de Dios. Porque yo puedo llevar la Biblia debajo de mi brazo y venir a la iglesia y venir todos los domingos y fiestas de guardar, listo. Pero si usted no tiene a Dios en su corazón, ¿de qué le sirve eso? Sale, pelea con todo el mundo, insulta a todo el mundo, roba a todo el mundo, ¿sí? Creyendo que usted no está robando, porque robar en el tiempo significa robar
Si yo tengo que estar en un sitio a las 8 y llego a las 8:15, me estoy robando ese tiempo. Puede que sea mi amigo, le estoy robando a mi amigo 15 minutos de descanso. Como yo le decía a mis hijos, si usted no estudia y pierde este año, cuando usted vaya a salir a trabajar, lleva un año atrasado. Y Dios a usted le dispuso antes un puesto. Y usted no pudo adquirir el puesto, ¿por qué? Porque usted se robó un año. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y es así como Dios a uno le enseña las cosas y le muestra las cosas. Por eso tenemos que estar prestos. Por eso tenemos que levantarnos temprano. Por eso tenemos que buscarlo a Él temprano. ¿Para qué? Para que Él sea el que guíe mi camino. Y no me coja a mí tarde y salga corriendo como una... Por eso Dios quiere que usted venga temprano a la casa de Él. ¿Para qué? Para que en la sola oración, óigame bien, en la sola oración, usted ya esté, ¿sí?, relacionándose con Dios. De modo tal que cuando venga la alabanza, usted ya esté relacionándose con el Espíritu de Dios. De modo tal que cuando venga la palabra, usted ya tenga la palabra junto al Espíritu. Y dígame si usted no va a aprender. Dígame si usted no va a aprender. Si me gusta la guanábana y me tomo un vaso de guanábana, dígame si yo no voy a estar bien alimentado con esa guanábana. Todas las vitaminas que esa guanábana tiene, ¿quién la va a recibir? Por eso es así como Dios, mis amados hermanos, por eso es así que nosotros, en la medida que nosotros busquemos del Señor, de esta necesidad que yo tengo y lo busco a Él y Él me enseña cómo solucionar mi necesidad, en esa medida yo lo tengo a Él como Dios, que es lo que andaba buscando el pueblo, que es lo que andaba buscando Dios por intermedio de Moisés en el pueblo de Israel. ¿Qué quería Dios? Dios quería que la necesidad de ellos se dieran cuenta de que Él era el que la suplía. Pero ¿qué pasaba con ellos? Seguían pensando en la suplencia del Egipto, del mundo. Es que en el mundo nosotros teníamos en Egipto todo esto. ¿Qué nos sucede a nosotros muchas veces? Ah, no, yo mañana voy y le digo a mi jefe que me preste 100,000 pesos y yo soluciono el problema. ¿Listo? Porque me tomé 2 cervecitas y me acabé el dinerito, entonces yo voy y le pido prestado los 100,000 pesitos para poder suplir esas 2 cervezas que me tomé y poder traer el alimento a mi casa. Vamos del jefe y el jefe le dice, qué pena, pero es que no tengo. Ah, no, entonces voy donde mi primo. Mi primo le dice, qué pena, pero no tengo. Yo les comentaba a ustedes que una vez mi hermano me dijo que él me prestaba a mí una plata y después al día siguiente me dijo que no. Fue cuando yo aprendí a depender solamente de Dios. Y en esa medida es así como Dios, entonces esa necesidad tuya, si Él la suple, tú vas a formar todo el tiempo en tu mente que Él la va a suplir. Entonces, ¿qué haces? Ese Diosito que tú estás empezando a formar se vuelve un Dios y tú todo el tiempo vas a estar dependiendo de ese Dios. Te vas a volver dependiente, autodependiente y todo lo que sea, ¿sí?, por esa persona. Entonces, esa persona te llama a ti y te dice, Luis, tal cosa, y entonces tú sales corriendo a hacer lo que esa persona te dice. Cuando tú, lo que hizo Dios con el pueblo de Israel es que aquí les enseñó a ellos que no podían darse la vuelta y decir, venga para acá, coge acá. No, tenían que ir a la presencia de ¿quién? Del líder, para que el líder fuera a la presencia de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Más adelante lo vamos a ver cuando Dios descienda sobre el monte de Sinaí. Dios quiere que nosotros veamos su magnificencia, su gloria, su santidad, para que nosotros nos demos cuenta del poder de Él y nosotros lo busquemos a Él, porque lo conocemos a Él. Entonces, ¿qué pasa, mi amado hermano? Esa necesidad tuya ya la suple esa persona. ¿Qué hace Dios? Dios limita a esa persona. Esa persona no tiene la posibilidad de darte los 100,000. Entonces, ¿qué sucede? Llegas tú, y Señor, ¿y yo qué hago? Ahí sí empiezas tú a hablar del Señor. Señor, Dios mío, ¿qué hago, Señor? Me llegan, me sacan de la habitación, me sacan de todas partes. ¿Qué hago yo, Señor? ¿Qué hago yo, Señor? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que en la medida que tú llegas y buscas de Dios, en esa medida Dios te lleva a ti a que tú lo busques a Él. ¿Para qué? Para que Él te supla a ti, porque Él es el que suple tus necesidades. ¿Por qué? Porque Él las hizo. Él las formó. Dios hizo las necesidades. O sea, Dios llevó al pueblo de Israel por un sitio que Él no conocía. No, lo llevó por un sitio que Él conocía.
que él sabía cuánto tiempo se gastaba caminando, qué necesidades iba yo a tener, cómo se iban a desgastar mis cosas, qué tenía yo. Señor, tengo sed, quiero agua. Entonces, ¿qué le dijo a Moisés? Golpea la roca. ¿Sabe lo que es sacar agua para 3 millones de personas? Es una burrada, ¿cierto? Si Bucaramanga nada más tiene, ¿qué? 1 millón. Nada más imaginémonos esa cantidad de cositas. ¿Qué hace? Entonces, comida. Listo, tengo hambre, Señor. Entonces vamos a darle el maná, la palabra. Le vamos a dar temprano. Pero es que nosotros comíamos carne. Bueno, listo, entonces le voy a dar carne. Hasta que tengas un control. No, que queremos más carne. Entonces venga, coman de sobra. Y muchos murieron por causa de comer demasiada carne. ¿Y qué pasó? Entonces ya ese control que Dios establece en mi vida, ese control que Dios establece en tu vida, ese caminar tuyo en Cristo Jesús, te lleva a que todo el tiempo, todo lo que te suceda, tú lo busques a Él. ¿Por qué? Porque Él ya estableció, yéndonos más lejos, Él estableció el camino, Él estableció las cosas y Él todo lo hizo para ti y para mí. Yo no me quito de encima, óigame bien, estoy pegado al lote. Yo soy ese que come, ¿sí? Como dijo en la palabra, ¿sí? Dijo esa mujer, es que las migajas de la mesa, ¿sí? También me las como yo. Digo, oh mujer, es tu hija. Y es así como Dios tiene para cada uno de nosotros esa enseñanza, ese ministerio. Amén. Vamos ahí, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, nosotros buscamos, entonces ya empezamos a buscarlo a Él día a día. ¿Ya? Y ya tenemos entonces una dirección que ya les hablé a ustedes, una provisión que ya les hablé a ustedes, ¿sí? Y una perfección, un plan de perfección en Dios. Yo los invito a ir 3 capítulos antes para que oigan de ese plan, de esos planes que Dios tenía a usted en esa forma de caminar Dios. Guiados por Él, ¿sí? Y fuera de eso, para que aprovechemos nosotros, óigame bien, aprovechemos nosotros al máximo esa oportunidad. Yo les digo a ustedes, ¿qué pasó con el pueblo de Israel cuando entró a Elí? ¿Sí? Y vio los 12 lagunas o los 12 sitios de agua con las ramas, con las palmas, con las palmeras. Díganme usted si cada uno dijo, no, es que esto yo me espero 3 minutos y me meto después del agua. No, de una vez todo. Yo pienso que de pronto hasta con ropa se metieron. Que es así como Dios verdaderamente a cada uno de nosotros nos va enseñando en la medida que usted, mi amado hermano, quiere entrar. Si usted quiere entrar porque usted tiene voluntad propia, si usted quiere entrar, si usted quiere disfrutar de las cosas de Dios, yo le indico, se lo sugiero, busque de Dios para que usted pueda disfrutar de las cosas de Dios y haga lo que Dios le ordena en su palabra. Amén. En ese momento entonces tenemos la dirección, tenemos la provisión y tenemos el plan de perfección de Dios. Dios nos dirige. Dios le indica al líder cómo tenga que dirigir. Dios me dice a mí cómo tengo que yo comportarme. Y Dios me dice a mí cómo tengo que estar yo direccionado con Dios. Porque es que no puedo quitarme de encima la nube de Dios. No puedo quitarme de encima, ¿sí?, el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque es que yo soy templo de Dios, donde mora ¿quién? El Espíritu de Dios. Y como tal tengo que mantener. ¿Qué le sucede cuando usted daña el templo de Dios? Dios a usted lo destruye. ¿Y cómo es la destrucción? Tenemos que hablar un día de estos de las bendiciones y maldiciones. Los tengo preparados, tranquilos. Poquito a poquito los voy trayendo. Las bendiciones, o sea, las bendiciones de Dios y las maldiciones que Dios tiene en su palabra para aquel que no siga su caminar. Porque esto yo le he comentado hoy a mi yerno, y yo le he dicho un mensaje. He dicho, esta es una calidad de vida. Esto es calidad de vida, mis amados hermanos. Esto no es doctrina. Esto es, Dios quiere que yo verdaderamente, dígame bien, ame lo que estoy haciendo. ¿Para qué? Para que sea una labor agradable y grata a mí.
Y en la medida que usted hace esa labor porque la ama, porque siente esa satisfacción plena, en esa medida cada día usted recibe un maná que viene de lo alto. ¿Sí? ¿Para qué? Para que usted pueda crecer como la rama que quedó allá en el tabernáculo, en la arca, ¿sí? De acuerdo a qué? A la palabra que está escrita en los 10 mandamientos, escritos por Dios, no escritos por el hombre. Porque cuando Moisés bajó y partió las tablas, Dios le dijo, hazte otras tablas y sube. Y cuando él subió, Dios escribió sobre esas tablas. Dios es el que escribió los mandamientos, no es el hombre el que los estableció. Luego es Dios quien me tiene a mí que enseñar por intermedio de su Espíritu qué significa cada mandamiento de él. ¿Cuál es el bogar mar adentro en su mandamiento? Y en la medida que yo aprenda a conocer cada mandamiento de él y bogue mar adentro, en esa medida yo tengo enseñanzas, tengo decretos, tengo de todo, mi amado hermano, porque es lo que sucede. Si nosotros miramos en la ley, los que son abogados o los que están estudiando leyes, ¿sí? Saben que en Colombia hay una constitución. ¿Y qué es lo que hace el Senado? El Senado lo que hace es, ¿sí?, modificar, o hacerle cositas alrededor de la constitución. Para poderla cambiar tiene que hacer un referendo y tiene que hacer prácticamente volver otra vez nuevamente a llamar al pueblo para que el pueblo establezca quiénes pueden hacer la constitución para poderla hacer y cambiar. Dios no. ¿O será posible que un científico cambie la ley de la naturaleza, cambie lo que es la ley de la gravedad? Podrá cambiar la ley de la gravedad aquí en ese espacio, pero no en el universo, ¿sí? No en todo. Porque si cambiara la ley de gravedad solamente en un solo puntico en el espacio, en el universo, se estrellarían todas las estrellas y todos los cuerpos celestes, todos se destruirían, por solamente alterar un puntico. Luego no podemos cambiar nada de la palabra, ni un puntico, ni una coma, ¿cierto que sí? ¿Ya aprendimos? Y es así como Dios verdaderamente nos lleva a nosotros, ¿amén? Ahora, recordemos que Jesús como maestro de nosotros, sus palabras estaban llenas de amor, sus palabras eran armonía, sus palabras eran verdad, donde Él siempre lo decía, yo vine a hacer lo que el Padre me enseñó. Entonces, ¿quién es el director? ¿Quién es el que dirige ese timón? Vayámonos a Juan capítulo 15, versículo 1. Versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es el labrador ahí? Padre, ¿cierto? Luego prácticamente Él aumenta, Él desarrolla mi capacidad para madurar. ¿En quién? En el carácter, en mi carácter, haciéndome una persona más, ¿sí?, con dominio propio, una persona que tiene autoestima, una persona que verdaderamente empieza a reconocerse que es hijo de Dios y que es esa criatura hecha por Dios y que tiene que coheredar en el reino de los cielos junto a Cristo Jesús. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, en esa forma como usted, mi amado hermano, ¿sí?, aumenta esa madurez, enraiza, empieza usted a tener más fe, más convicción y más certeza en la palabra de Dios, en el caminar en Dios, ¿sí?, y empieza a tener una responsabilidad. ¿Es usted responsable? Es usted responsable de lo que usted quiera hacer. No le eche la culpa a Dios por lo que a usted le suceda. Busque qué es la causa, cuál es el origen, el comienzo de las cosas, para que usted sepa qué ha formado eso que usted está sufriendo, para que tenga la respuesta y pídale a Dios para que en el Espíritu de Dios Él te enseñe más cosas. Vayámonos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vámonos entonces a 1 de Juan capítulo 3, versículo 8, para que coordinemos un poquito esto. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto aparece el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Entonces, ¿qué pasa?
Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? ¿O qué hizo Dios por intermedio de su palabra? Oigan bien, palabra profética establecida en Génesis capítulo 3, versículo 15. Nos dio a su Hijo unigénito, nos lo entregó en carne, ¿sí? Vino aquí, ¿sí? Él nos dio a nosotros un caminar en Cristo Jesús, ¿sí? Y en esa forma de caminar Él nos enseñó y fue a la cruz, ¿sí? Pagó por nosotros un precio porque dijo, consumado es. Y fue a la tumba, y en la tumba hizo cositas durante 3 días, después resucitó, y al resucitar, ¿qué pasó? Vino a darnos a nosotros también resurrección, muy aparte, muy especial. ¿Ve? Como cuando hablamos de muerte y hablamos de sueño, duerme y murió. ¿Listo? Son temas muy bonitos que hay que leerlos muy bien. Y es así como entonces desarmó al maligno, o sea, pisoteó la cabeza del enemigo, que eso está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15, déjalo quieto, ¿sí? Y luego, ¿sí? Para que nosotros, ¿qué? Nos redimió y nos dio vida. ¿Vida en qué? Vida eterna. Vayámonos a Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. Si nosotros logramos, oigan bien, hacer esta cita bíblica en nuestra vida y sepamos a qué vino el ladrón, nosotros siempre, ¿sí? Si tenemos, como digo yo, tenemos lógica, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta de que esto me encierra a mí todo un vivir, un caminar. ¿Qué tengo que rechazar? El ladrón. Lo que hace el ladrón. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hizo Cristo Jesús? ¿Para qué? Para tener ¿qué? Vida eterna. Si la quiero, ¿cierto? Porque es que ese es el plan de nosotros. Vida eterna. El plan de usted, mi amado hermano, o el plan mío no es tener casa, carro y beca, o 4 carros, 4 casas y 4 becas. Y tener todo el oro del mundo para que lo depositen los bancos y que sean otros los que disfruten. Dios quiere que usted viva bien, satisfecho con lo que tiene. Oigan bien, satisfecho con lo que tiene, así sea poco. Pero Él casi siempre da de acuerdo a como conviene. Amén. Y es así como entonces, es así como Dios nos lleva a nosotros a una realidad que es presente. Vayámonos a 1 de Juan capítulo 5 versículos 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero, ¿qué hace el enemigo? El enemigo quiere siempre quitarle a usted la tranquilidad y la paz, mi amado hermano. Eso lo dice en Juan 10:10. Vino fue a robarle, vino fue a destruirlo, y vino fue a matarlo. ¿Y usted qué hace? Si coge lo del enemigo, sépalo, mi amado hermano, que usted va, sépalo, mi amado hermano, que a usted le va a quitar todo, tranquilidad, paz, gozo, todo lo que tenga, alegría. ¿Qué hace? Sépalo también, mi amado hermano, que le va a dar muerte, pero muerte no es una muerte que tenga usted una esperanza de vida, sino es una muerte que no tiene esperanza de vida, sino que cuando usted resucite allá en el juicio ya del trono blanco, en ese momento usted va a ser tomado y va a ser mandado, enviado ¿para dónde? Para el fuego eterno. ¿Eh? A donde va a ir el Hades y va a ir todo el infierno. Y así, mi amado hermano, como usted entonces tiene que empezar a conocer. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad, mi amado hermano, primero que todo, someterme a Dios. ¿Cómo te sometes a Dios? Acuérdese que una vez sacamos un almanaque donde había una cita bíblica, ¿cierto? Creo que era de Crónicas 7, ¿cierto? En esa crónica donde Dios le decía a Salomón cómo tenía que hacer el pueblo para recibir el perdón de Dios. Esa cita a mí siempre la traigo a memoria. No recuerdo el número ni nada con claridad, pero siempre la traigo en mi memoria. Y es por esto, mi amado hermano, que tengo que resistir también a quién, al enemigo. ¿Por qué? Porque toda autoridad le fue dada a quién. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Cristo?
nos entregó a nosotros, nos delegó la autoridad para que nosotros fuésemos y predicar el Evangelio. ¿Sí? ¿Qué hizo cuando despachó a los 70? ¿Sí? Por diferentes partes. A ellos les dio autoridad ¿para qué? Para todo eso. Esto que dice la palabra. Amén. Y es así como entonces en Lucas capítulo 9 versículo 62. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no tenemos por qué mirar para atrás, tenemos siempre que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros todos los días nos está trayendo la provisión, día a día, el maná, día a día. ¿Listo? Y en esa forma, como usted, mi amado hermano, vaya creciendo en eso, ¿sí? En esa forma como usted es obediente, el templo, ¿sí?, va a demostrar lo que es la manifestación de Dios. Óigame bien, estoy hablando del templo que es ustedes. Cada uno de ustedes, así como el templo que es la iglesia, que es esta denominación. Porque esta denominación, en la medida que todos estemos unánimes juntos, el Espíritu de Dios va a derramar de su fuego y hará que esta denominación crezca en el poder del Espíritu de Dios. No para orgullo, ni para ¿qué es? Vanidad, sino solamente para ser humildes, mis amados hermanos. Amén. Entonces, ese templo que va a referir ¿qué? Una manifestación en ¿qué? Que es lo que vamos a hablar más adelante. Una manifestación en santidad, en gloria, en poder. Si ya están viendo ahí arriba, ahí dice manifestación, ¿sí? La manifestación es en santidad, ¿cierto? Dice ahí, en santidad. Esa santidad que está por encima del arca del pacto y que llega al lugar santísimo, ¿sí, mis amados hermanos? Pero que se puede apartar, mi amado hermano. Se puede apartar. Si nosotros vamos al libro de Ezequiel, en el libro de Ezequiel encontramos muchos capítulos donde habla de la santidad de Dios, cómo se mueve, cómo se desplaza el Shekinah de Dios y cómo verdaderamente ese templo puede quedar sin Dios, ser única boca. Y es así como entonces, miremoslo, esa gloria se apartó en Ezequiel capítulo 8 versículo 46, estaba presente en el templo. En el capítulo 9 versículo 3, ¿qué dice? Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Amén. Ahora vayámonos al 11:23. Y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Amén. Entonces la gloria se apartó de la casa del Señor, del templo, el templo de Dios. ¿Y se puso ¿dónde? Encima del monte, ¿ve? En el monte alto. Y se apartó la gloria de Dios del templo, ¿sí? Entonces volvió otra vez la gloria nuevamente a la casa de Dios. ¿Por qué? Porque vino Cristo Jesús y nos trajo otra vez la gloria. Y es así como muchas veces nos sucede a nosotros, mis amados hermanos. Como me pasó a mí en el tiempo que yo estaba antes fuera, estaba en Icaboca, estaba sin la gloria de Dios. Cuando vino Jesús a mi vida, cuando vino el Señor Jesús y Él entró en mi vida, ¿sí? En esa forma Él me dio a mí un regalo precioso, me identificó con Él, me identificó verdaderamente con el reino de los cielos. Pero fuera de que me identificó con Él, Él me enseñó a mí, Él me dio a mí esa identidad. Entonces me entregó a mí una cédula, pero fuera de eso me entregó a mí un número, y ese número es el Espíritu Santo. Esas arras que Dios me dio a mí, ¿para qué? Para que Él hiciese en mí la obra, no yo la pudiese hacer, porque usted no puede cambiar lo que usted ha conocido. Es solamente el Espíritu de Dios el que renueva lo que usted. En Pablo, el apóstol Pablo, ¿qué pasó? Él conoció, él tuvo un maestro. Él tuvo un maestro. ¿Quién fue el maestro de Pablo? Gamaliel. Ese maestro conocía de todo.
Pero ¿qué le faltaba a ese maestro? El poder del Espíritu. Él le enseñó a Pablo todas las cosas de la palabra. Le enseñó lo que era la Torá desde el comienzo, le enseñó los profetas, le enseñó los salmos y todas las cosas. Y Pablo aprendió porque es lo que hace en el pueblo judío. El pueblo judío va durante tanto tiempo, a los 12 años, se va y se aparta y empieza a recibir la enseñanza. Pero es diferente recibir la enseñanza a recibir el poder del Espíritu de Dios. Que fue lo que le dijo el mayor profeta, según la palabra de Jesús, Juan el Bautista. Mejor dame lo que usted tiene, ¿cierto? Lo que usted trae. Porque él sabía que era fuego, que era un fuego fuerte, que era que era para él, para cada uno de nosotros. Así como cada uno de ustedes, mis amados hermanos, tiene una bendición en Dios cuando usted trae lo que le corresponde traerle al Señor de acuerdo a la palabra de Dios. Óigame bien, no de acuerdo al antiguo ni al nuevo, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Usted tiene que traerle al Señor la bendición de Dios, lo que Dios quiere para usted, mi amado hermano, para que usted pueda ser bendecido. Y lo digo por experiencia propia. Entonces, ¿qué pasó? En ese momento vino Jesús. Ese Chequinat que se había ido para el monte y que se había apartado del templo, que duró 400 y pico de años, ¿sí?, sin aparecer, después de Malaquías, vino después Jesús, y cuando Jesús dijo, ¿ha venido a vosotros qué? El reino de los cielos. Sí, cuando entonces empieza otra vez a devolverse nuevamente ese reino de los cielos, y es en lo que estamos nosotros ahorita como iglesia. Estamos viviendo el Shekinah, o sea, la presencia en el templo de cada uno de nosotros de ese Dios altísimo, poderoso y precioso. Amén. Y es así, mis amados hermanos, que usted, en la medida que usted glorifique a Dios, en la medida que usted lo santifique, ¿por qué? Porque cada cosa que usted vea, cada cosa que usted haga, la va a sentir reflejada en Dios. Todo lo hace Dios, entonces usted va a sentir que Dios me glorificó. Se come usted un pedazo de fruta y dice, gracias Señor por la fruta. Va usted a almorzar y dice, gracias Señor, oro por este alimento para que sea de bendición a quién, a mí, pero también que sea de bendición a quienes, aquellos que lo produjeron en la tierra, aquellos que lo produjeron en el camino, conductores del vehículo, aquellos que lo vendieron y aquellos que lo trajeron a la mesa, y la persona que se los hizo, mi amado. Y fuera de eso, el que está usufructando, ¿sí?, de ese alimento que es su cuerpo, que es el que le está sacando las vitaminas, proteínas, aminoácidos, minerales y todas esas cosas que usted quiera llamar. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Y de esta forma el Verbo se hizo carne, Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y es por esto que ya nosotros lo glorificamos a Él, dando ¿qué? Como dice Juan 15, versículo 8. Es glorificado mi Padre, el que lleve mucho fruto, y sean así mis discípulos. Amén. Entonces fíjese que la misma palabra de Dios le está enseñando a usted algo. Si de pronto usted lo ha pasado por encima y no se ha dado cuenta de eso, yo le invito a que se dé cuenta. Nosotros glorificamos a Dios cuando damos ¿qué? Fruto. Mucho fruto. Mucho fruto. Por eso cuando te pidan a ti, mi amado hermano, que alabes al Señor, ven y alaba. Cuando te pidan a ti que traigas un conocimiento, una sabiduría en un momento de ayuno, tráigalo. Pide al Señor cómo te guíe. Él te va a guiar y te va a enseñar. Si te dicen predica, ven y predica sin temor. Ven y hazlo. ¿Por qué? Porque yo le digo a ustedes, cuando yo empecé a predicar, pensaba que predicar era coger un tema y traer de pronto 20 figuritas, y de acuerdo a esas 20 figuritas, entonces yo ya había establecido y todo el mundo me entendía, ¿sí? Resulta que predicar, si usted predica en lo que usted sabe, está predicando, mi amado hermano, en su conocimiento, en su saber. Cuando usted va a la presencia de Dios, ayuna y le pone eso en manos de Dios, es Dios quien hace la obra y Él es el que lleva el mensaje ¿a qué? A cada corazón, óigame bien, a cada uno, y actúa.
Si hay 40, actúa de 40 formas diferentes. Óigame bien, de 40 formas diferentes, y yo estoy hablando de una sola forma. Es el Espíritu de Dios, es el poder de Dios el que hace la obra en cada uno de nosotros. No es el conocimiento que yo tenga. Habrá muchos que tengan 50. He oído predicadores que llevan, ya tienen como que 80 años, y llevan predicando desde los 14, 15, 18 años, y aún cometen errores. Cometen. ¿Por qué? Porque la educación de Dios es una educación especial. La palabra de Dios se tiene que pronunciar especial. La palabra de Dios no puede salir así porque es que no. Si Dios le pone a usted un chiste para que usted pueda amenizar el ambiente porque de pronto lo necesita, Dios le coloca a usted el chiste de forma tal que todos van a sentir esa tranquilidad y ese, como decir, ese descanso en ese momento. Pero es Dios el que tiene el control de todo esto, de todo esto. Por eso, por tanto, en Cristo, mis amados hermanos, somos importantes. Hay valor y se determina lo que haces por lo que crees. Si en tu corazón existe amar a Dios, si en tu corazón existe traer, si en tu corazón existe dar, de hermano. Que de esa forma estás tú dando un testimonio y el que te está mirando, sin que tú te des cuenta, fuera de que Dios te está mirando a ti, Él se está dando cuenta y está recibiendo ese testimonio para poder, ¿qué? Glorificar a quién. Yo quiero ser como Él es. Yo quiero ser como camina Él. Yo quiero ser como habla Él. ¿O cuántas veces nos ha pasado a nosotros que queremos ser como es nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra prima o primo, tal cosa? Llámese como allá. O nuestro profesor. Uy, yo quiero tener lo que él tiene. Yo lo decía antes cuando yo empecé a caminar. Yo quería tener la porción doble de Benny Hinn. Yo seguía a Benny Hinn. Yo veía todo el tiempo a Benny Hinn y quería tener la doble porción de Benny Hinn. Oiga bien. Hasta que me di cuenta de que no es Benny Hinn, no es MacArthur, no es Holman, no es, llámese cualquier profetiza, lo que sea, es Dios por intermedio de su Hijo, en el poder del Espíritu de Él, quien hace la obra en cada uno de nosotros. ¿Hasta ahí entendido? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Entonces ahora reconozcamos verdaderamente, mis amados hermanos, ¿sí?, que hay tres cosas que tenemos que hacer que son importantes en la vida de todo creyente. Primero que todo, reconocer que somos importantes para Dios, que Dios a nosotros aquí nos trajo para algo, que Dios tiene con nosotros un propósito y que ese propósito que Dios tiene en ti, en mí, quiere que tú le permitas a Él poder hacerlo. Óigame bien, estoy diciendo que tú le permitas a Él poder hacerlo, por Él, en Él y para Él. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Más o menos las tres. Para Él, que tú le permitas poder hacerlo, mi amado hermano. Segundo, que tú ya tienes una seguridad, tienes un seguro que a pesar de lo que pase, Dios te está a ti protegiendo. Dios te tiene a ti cubierto. El que habita bajo el abrigo del Altísimo. ¿Qué le dijo el enemigo, el maligno? ¿Qué le dijo a Dios? A Jehová. ¿Qué le dijo? Es que tú lo tienes cubierto, tú no me lo permites tocar. Eso es cierto, es algo que es cierto. Mientras tú no permitas, no abres las puertas de tu templo, no puede entrar Él. Porque a pesar de todo, Él está como león, ¿qué? Rugiente, esperando ¿qué? Atacarte, mi amado hermano. Esa es la parte segunda. Y por lo tanto, tenemos que considerarnos que somos salvos, ¿sí? Salvos, porque todo estaba satisfecho según Dios en Génesis capítulo 2, versículo 9. Todo estaba hecho, todo estaba definido. Era un caminar. Hay gente que se enloquece preguntándose, ¿sería que nosotros estaríamos si no hubiese habido el pecado? ¿Sería que nosotros, hermanos, si es que usted no estaría aquí, estaría otro sistema diferente? Usted ya estaría disfrutando de otra cosa bonita.
¿Por qué? Porque la bendición de Dios es esa, que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Él hizo como un padre lo anhela. Como yo le decía a mi yerno, le dije, uno como padre, ¿qué hace? Uno se esmera por conseguir, que no, que el chinito van a hacer, que necesitamos comprarle los pañales porque el día que nazca, que necesitamos comprarle la cuna, que necesitamos comprarle tal cosa, y el día que nace, sí, a ver qué médico lo va a atender, qué neonatólogo lo va a atender, si tiene un problema, que tal cosa, y si de pronto llega, entonces, ¿quién tiene que darle la tetica? La mamá tiene que estar pendiente de él cada 2 horas, cada 3 horas, hasta que él empieza a cambiar su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene con tiempo, espacio y lugar. ¿Sí me entendieron, mis amados hermanos? Y es así como Dios entonces, ¿sí?, nos ayuda a ¿qué? A que nosotros podamos discernir. Ahora vayámonos entonces, ¿qué dice? Participando en ¿qué? Ya Dios, Cristo Jesús, le dice a sus discípulos y también nos dice a nosotros, porque venimos. En ese momento Dios les dice Jesús les dice a sus discípulos, ¿sí?, la naturaleza divina que cada uno va a tener, que eso aparece en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Amén. ¿Y qué aparece en 1 Corintios 9, 16 al 21? Para finalizar. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anuncio el Evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predique el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Amén. Fíjense que eso es, cuando uno empieza a darse cuenta y a entender lo que es este jueguito de palabras, y empieza Dios a revelarle a uno lo que es el jueguito de palabras, y uno empieza a darse cuenta de eso, hay un término a nivel de la parte de la lectura, de la parte esa de la escritura, ¿sí?, en donde usted a veces dice cosas, las dice en forma como negativa, pero usted está afirmando algo. No sé cómo se llama eso. O sea, por ahí lo estuve leyendo, pero no me acuerdo. Es así como entonces Dios, por intermedio de ese jueguito, le enseña a uno que uno, en la medida que uno esté en él mismo le va a enseñar a uno o sea, la revelación de ese mensaje que está oculto ahí, que está oculto. Bogando mar adentro, mis amados hermanos. El tiempo no me alcanza, pero pensaba hablarles sobre la carne y sobre la nueva criatura. Hablar cuáles son las cosas de la carne, ¿sí?, y cuáles son las cosas de la nueva criatura en cuanto a qué, en cuanto a la forma de mente, en cuanto a la forma de pensamiento. Pero eso más adelante se los puedo explicar. ¿Listo? Bueno, cerremos la palabra. Digámosle al Señor: gracias, Papito Dios, por todo lo que tú has traído a nuestro caminar. Gracias porque tú has traído el entendimiento como el conocimiento. Gracias porque tú has enseñado, Señor, esa parte íntima, esa parte interna, ese bogar mar adentro, para que cada uno de nosotros, mi amado Dios, podamos vivir en ti, mi amado Dios, vivificar el poder de tu Espíritu en nosotros, para que la palabra, Señor, se haga manifiesta en cada uno de nosotros, Señor, antes que la palabra, Señor, se haga realidad en nuestra vida, Señor, que podamos nosotros pronunciar la palabra con conocimiento, con causa, con entendimiento, con sabiduría, Señor, y saber que lo que estamos pronunciando, eso es
¿Para qué? Para que el mensaje que llegue a mis hermanos, a todo aquel que me oiga, sí, pueda anidar en su corazón, Señor, y que el Espíritu de Dios haga, Señor, marque, Señor, esculpa, Señor, esculpir, ¿sí?, en el corazón, Señor, con ese cincel de oro que es tu palabra, Señor, que es tu Espíritu, mi amado Dios. Gracias, Papito Dios, llévanos muy bien, Señor, y te damos gracias, Señor, por este día, Señor. Te damos gracias por la semana, Señor. Te damos gracias por todo el tiempo que tú nos tienes contigo, Señor. Por favor, Padre, no se aparte de nuestro lado, ni permita que nosotros nos apartemos, Señor. No lo permitas, mi amado Dios. No permita, Señor, que nosotros dejemos el caminar que tú has indicado en nosotros. Gracias, Papito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.